Hola, hola. Hola, hola. Hola a todos. Muchas gracias. Ah, ¿no me ves? ¿Ahora sí me ven? Claro, bueno. Yo me voy a estar moviendo, eso también, ¿eh? Va a estar difícil. Muchas gracias a todos por haber venido. Les quiero contar que nos hemos demorado y les pido disculpas porque hemos tenido algunos inconvenientes técnicos con las conexiones, porque les queremos dar accesibilidad al 100%. Sí, va a haber español para las personas oyentes, el subtitulado, ya está todo listo y ahora sí voy a dar la bienvenida al presidente de la Confederación. Hola, ¿cómo están?
¿Dónde está? Ah, ahí está, bien. ¿Dónde me pongo? ¿Ven bien? ¿Sí? ¿Me ven? Bien. Bueno, yo igual que Lucas, quiero agradecer a todos por estar aquí presentes, quiero agradecer a quienes están trabajando en el subtitulado, a las intérpretes, a cada uno de los departamentos de la Confederación que se han hecho presentes y que hacen sus aportes de manera voluntaria para llegar a este momento. La semana del 23 al 29 de septiembre es la semana de las personas sordas y lo más importante es el reconocimiento de la lengua de señas. Entonces vamos a hablar un poco de la historia. A mí me gustaría preguntarles si ustedes saben sobre la historia argentina y la historia mundial. Si tienen conocimiento, creo que levanten la mano. A ver, Marcelo levanta la mano. ¿Quién más? ¿Dos manos? Son pocos, los que saben acerca de la historia. No hablo solo de Argentina, sino de la historia a nivel mundial. Son 200 años. Bueno, ahora en este momento vamos a aprovechar. Yo les voy a contar, no la historia por completa, pero sí los grandes hitos de la historia de la comunidad sorda. Voy a tratar de ser breve, de no extenderme demasiado en el tiempo, ¿ok? Bien. Bien, podemos pensar, ¿no?, acerca de las asociaciones y de la confederación. Son las cosas que conocemos actualmente, pero ¿qué han pasado en estos 200 años, ¿no? En el 1900, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes saben. Bien. Hubo un momento hace millones de años, en la prehistoria, donde las personas en ese momento no eran como en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de lenguas, podemos pensar que la primera lengua que se creó en ese momento ha evolucionado muchísimo, pero ¿cuál fue esa primera lengua? ¿No? ¿Cómo vino esa comunicación en esa comunidad de personas? ¿Cómo se comunicaban? ¿Se hablaban de manera oral o se hablaban con sus manos? ¿No? Bueno, se ha investigado, personas de la antropología han estudiado esta historia, y hay dos teorías con respecto a este tema. No están confirmadas al 100%, ¿sí? Son cosas de hace millones de años, es muy difícil conseguir una verdad. Pero tenemos dos teorías. Por un lado, puede ser que las personas se movieran en cuatro patas en aquel momento, que no caminaran de manera erecta, y que una vez que empezaron a caminar con sus piernas, empezaron a comunicarse oralmente con su voz. En ese momento fueron creando diferentes herramientas, descubrieron el fuego, crearon herramientas para cazar. Esa es una teoría que cuenta esta historia. Pero hay otra teoría que los sordos adherimos, ¿no? Donde la voz no había un órgano que se utilizara para hablar como hoy. Había más señalamientos, otro tipo de comunicación que se iba desarrollando a través del cuerpo. Hasta que empezó a utilizarse el aparato fonador y fue utilizándose menos este tipo de comunicación. Estas son las dos teorías que circulan. Pero, como les dije, esto es de la prehistoria, ¿no? Bien, ¿qué pasó después? Bien, tenemos dos lenguas hasta este momento, de alguna manera, la lengua oral y la lengua de señas. Desde la medicina, desde la clínica, y no digo actualmente, sino hace muchos años atrás, ¿no? A través de estudios de huesos que se encontraron de hace muchísimos años, se dieron cuenta que en aquel momento hubo una época donde la gente tuvo otitis, y en esa época varias personas quedaron sordas. Los huesos del oído estaban tapados, estas personas habían nacido sordas. No sabemos acerca de sus vidas, pero hay
pruebas de esto. 1500 años antes de Cristo, cuando Cristo nació es el año 0, hablamos de 1500 antes del nacimiento de Cristo, no sé si saben esto, en ese periodo antes de Cristo, se encontraron una especie de leyes de las personas sordas, donde se consideraban personas con discapacidad. Y era sí una ley con respecto a las personas sordas, ya que había una gran natalidad de personas con esta condición. Esto fue 1500 años antes de Cristo, una marca importante para la humanidad. Después, si recuerdan la época de las pirámides en Egipto, bien. En las pirámides, no sé si ustedes saben cómo se construyeron. ¿Saben eso? Bueno, esa es una parte de la historia que no tiene directamente que ver con la comunidad sorda, pero hay algo sobre los sordos que les quiero contar. Este tema de las pirámides es realmente muy interesante. Primero me gustaría preguntarles a ver si saben. ¿Qué es una pirámide? ¿Ustedes saben qué es? ¿Qué hay adentro de las pirámides? Momias, me dicen muchos por acá. ¿Y quiénes eran estas momias que estaban ahí? Faraones. Así es, faraones. Bien. ¿Y cómo se construyeron? Piensen que eran grandes bloques que tenían que ser trasladados con muchísima fuerza para hacer esta construcción. Y el objetivo era que fuera la tumba de estos faraones. Por un lado, trabajaban en esta construcción, trasladándolas con muchísimo esfuerzo, pero también había un grupo que trabajaba de manera secreta en el interior de las pirámides. Trabajaban en el espacio de las tumbas y nadie sabía cómo se ingresaba a ese lugar. Había dos personas sordas y sordomudas que las elegían porque tenían miedo que esta información fuera divulgada. Entonces ellos no podían pasar esa información al resto de la gente. Entonces los faraones los elegían para este trabajo. Una vez que se terminaba esta construcción, cuando el faraón moría, era sepultado en este espacio, en este lugar. Y se pensaba que volvía a reencarnarse posteriormente. Entonces estas personas automáticamente estaban al servicio del faraón. Al no poder comunicarse con el resto de la población, este espacio no podía ser encontrado por nadie. Acerca de las personas sordas, el pensamiento de los faraones era que ellos podían, si bien no escuchaban, se dedicaban a su trabajo. 1000 años, esto fue 1000 años antes de Cristo, hay una película que se llama 300 sobre la guerra de Espartaco. No sé si saben esa historia. Esto fue en Grecia. En Grecia, ¿cómo era la seña? Bien, Grecia. Desde la filosofía se habla que a ellos les gustaba la belleza, lo perfecto. Esparta era un pueblo de Grecia, era un estado que tenía como objetivo controlar a la sociedad. Entonces, cuando nacía algún bebé con alguna discapacidad,
directamente era entregado este bebé al Estado. Si había algo que no estaba bien, se los desechaba, se desechaban estos bebés, como si fuesen basura. Desde las montañas se los lanzaba. Y si, o sea, tener una discapacidad o tener una condición de sordera, por ejemplo, significaba tener una falla y estos bebés se desechaban. Hubo en esta época también personas sordas. Bien, pero pasó a otro momento, después de Cristo, cuando surge la religión católica. Voy a saltar algunas etapas, pero bueno, con respecto a la religión católica hay una época en la que empieza a difundirse. Eso fue en la época de los templarios, la época de las cruzadas, no sé si ustedes saben. Los templarios iban a la guerra por Cristo, ¿sí? por la religión, para defender la creencia en Cristo. Eran como los soldados de Cristo, que estaban al servicio del Papa. Era un grupo que iba creciendo, se iba agrandando y tenía un gran respeto hacia Cristo. Eran muy callados. Muchas veces ellos no protestaban. Y la comunicación era sin utilizar la voz. Y por eso ahí surgía esta comunicación en señas. Así como los romanos que ustedes conocen. Bueno, eso fue haciendo que se multiplicara la comunicación con señas. ¿Sí? Era como un código oculto. ¿Sí? Y no sé si ustedes saben que ahí surge, cómo se crea la lengua de señas en Italia a partir de la religión católica. Si alguno de ustedes ha viajado a Italia, no sé si vieron la lengua de señas allá, ¿tuvieron la oportunidad? Hay como un diccionario de lengua de señas italiana donde se ven gestos como este, que en verdad utilizan los oyentes también, Los oyentes tienen estos códigos para comunicarse. Y eso ha llegado, ha influido en la comunidad sorda. Bien, con respecto a los católicos, ellos eran muy compasivos de las personas que tenían dificultades, o de los pobres, o de las personas sordas, ¿sí? por esta dificultad, esta no comunicación. Entonces se acercaban a ellos y lo que hicieron fue crear escuelas donde también surgía la lengua de señas, igual que había surgido con los vocabularios, ¿sí? Ahí surgieron también lenguas de señas que se fueron multiplicando. Bueno, con el correr de los años apareció el abad de Lepé, Ponce de León. No sé si conocen todas esas etapas de la historia. Esta es la seña de Ponce de León. Bien, gracias. Bien. Él fue sumamente importante para la comunidad sorda, porque fue la primera escuela de sordos en Francia, la de la Abad de Lepé. He sido cuenta que era muy importante la lengua de señas. Sin lengua de señas es como si fuese una vida en oscuridad. En ese momento se llamaba la Edad de Oro. En esa etapa, hasta más o menos mediados de 1850,
¿Ustedes conocen la historia? ¿Qué pasó en ese año, en 1880? En el Congreso de Milán. Bien, no, en Italia. Ese congreso marcó un hito. A mí me gustaría contarles sobre qué pasó en el Congreso de Milán en 1880. En ese año fue una marca para nuestra comunidad. Una marca obviamente negativa, oscura, fea. Antes de esa etapa, la Edad de Oro, ¿por qué le dicen la Edad de Oro? Porque muchas personas sordas se recibían, podían estudiar filosofía, literatura, ciencias. Había escritores, letras, muchas otras carreras, gracias a la lengua de señas. Hasta que en 1880, que fue el Congreso, insistían con que realmente tendrían que aprender los sordos en forma oral. Había dos corrientes: el oralismo. Igual en Francia se seguía utilizando la lengua de señas, también en España. En el Congreso de Milán, ¿cuál fue el objetivo? Plantearse y debatir sobre la educación de los sordos. En ese mismo congreso se llegó a un acuerdo. Muchas personas sordas que habían sido profesores, profesionales, también concurrieron a ese congreso y no los dejaron entrar. Les mostraban que por medio de la lengua de señas podían comunicar, podían estudiar, podían avanzar. Y pensaban como que era una competencia el grupo de la gente que estaba a favor del oralismo y los que estaban a favor de la lengua de señas. Pero los oyentes buscaron la manera más fácil de comunicarse oralmente. Luego de muchos debates, si bien esto estaba muy relacionado con la religión católica, el Papa o un obispo, no sé realmente, sabían que la lengua de señas era importante, pero pensaban que ¿cómo se podían comunicar con Dios? Ellos eran gente que tenía pecados, ¿cómo iban a confesarse con Dios si no conocían la palabra? En esa etapa el catolicismo era muy importante. La palabra de Dios era lo principal. Y si esa persona sorda hablaba lengua de señas, no se podía comunicar con Dios. ¿Cómo iba a saber Dios lo que quería de esta persona sorda? Entonces todos decían, sí, es verdad lo que estás diciendo. Lo mejor que se puede hacer es continuar con el oralismo. Eso es lo que va a salvar la vida de los sordos. Entonces se aprobó por unanimidad. En Galoer siguieron continuando con la lengua de señas. Pero los profesionales en el Congreso todos estaban a favor del oralismo. Hay una resolución que se aprobó y se le eliminó a la lengua de señas. Y ahí se empezaron a abrir. Hasta ahora, para nosotros esa etapa fue una etapa muy oscura. ¿Ustedes conocen si hay escuelas en lengua de señas? De hace 200 años, desde 1880 que se aprobó esta ley en el Congreso, este decreto, fue como si hubiesen borrado nuestra lengua. En las escuelas estaba prohibido utilizarla. Fue una etapa horrible. Pero igualmente, a escondidas, se seguía utilizando la lengua de señas. Ahora voy a dar pie a otra persona para que siga hablando. Pero quiero comentarles que hay un autor sordo que si un día la lengua de señas desapareciera mundialmente, para nosotros sería como si el mundo se hubiese apagado. Porque un sordo que está por un lugar y otro sordo que está en otro lugar, automáticamente cuando se encuentran van a poder comunicarse. Y nunca desaparecerá la lengua de señas del mundo. Por eso el 23 de septiembre
que homenajea a la lengua de señas internacional. Le damos la palabra ahora a Verónica Armán. ¿Listo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es mi seña personal, soy Verónica. Soy la directora del Departamento de Lengua de Señas de la Confederación Argentina de Sordos. Gracias. Bien. Estuvimos organizando y me gustaría proponerles desde la Confederación contarles quiénes han estado quiero pedir a diferentes personas que se acerquen a hacer aportes, ¿sí? Y hablar. No quiero ser siempre yo quien estoy aquí parada hablando y diciendo todo lo que tenemos para decir. Ustedes pueden participar sin vergüenza, sin nervios, no importa, somos compañeros, somos amigos, pueden venir de a dos, pueden venir de a tres. Hay mucho por cortar y hay mucho por aportar, ¿sí? ¿Les parece? ¿Queda claro? ¿A quién le gustaría empezar primero? Con el primer hito de esta historia. En 1880. Perdón, 1885. No, perdón. No, está bien, 1880, Milán. Milán. ¿Quién quiere contar sobre eso? A ver. Bien, sobre Milán, ¿quién lo tiene? Bueno, conocen esto de este hito de la historia tan importante para todos nosotros, para toda la comunidad sorda. Yo tengo familia de sordos y cuando me contaron sobre el Congreso de Milán, este momento donde se suspendió, se prohibió la lengua de señas, vino la violencia en la educación para los sordos, en mi familia no ha habido este sufrimiento porque nosotros siempre nos pudimos comunicar en lengua de señas, pero he visto otras realidades donde la lengua de señas ha estado prohibida. Y yo entiendo cosas que se han explicado antes sobre que, bueno, la comunicación con las familias y la paciencia que hay que tener, pero yo me doy cuenta que es nuestro derecho lingüístico comunicarnos de esta manera. Ahora, después de 2010 en Canadá, no me adelanto, ¿no? Bueno, está bien. Pero bueno, esto ya lo conocen, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere aportar algo más? ¿Algo más que les salga, que tenga ganas de compartir con respecto a esto? ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Los saludo. Buenas tardes para todos. Bueno, sobre el año 1880 y el Congreso de Milán, les voy a contar qué es lo que pasó. Este acuerdo a nivel mundial que empezó en este momento, en 1880, con respecto a la educación, oyentes y sordos en general, estaban dialogando con respecto a la educación para las personas sordas. Y hay algo muy interesante que no sé si ustedes saben, pero había un sordo inglés que en verdad era hipoacúsico, ¿sí? Tenía su audición, había perdido audición, pero se podía comunicar oralmente muy bien. Y entonces Gallaudet hizo caso omiso a esta situación, ¿sí? Lo mismo que el abad del EP. Ellos se resistieron a este cambio, ¿sí? Entonces, en Alemania
donde sí se utilizaba el método oralista con mucha potencia. En Francia, por ejemplo, pasaba que había mucho sufrimiento, ¿sí? Los sordos poco a poco, de alguna manera, iban dejando de usar la lengua de señas, hasta que en Canadá, en el año 2010, dijeron que esto había sido una tortura, un gran sufrimiento, y que por suerte hubieron estados donde esto no se prohibió, ¿sí? O ocurría que los chicos, por ejemplo en los recreos o en otros espacios, se seguían comunicando con lengua de señas. Pero ahora se lucha muchísimo por la accesibilidad, por romper barreras, pero esto es algo nuevo. La palabra que corresponde a esto es la accesibilidad, ¿no? Y en Milán ocurrió esto de que Gallaudet no hizo caso a lo que se decidió ahí, sino que siguió adelante con otra metodología de trabajo, con una persona sorda de Francia, que le ofreció un contrato para trabajar en los Estados Unidos, en esta universidad. Pero la mejor educación para los niños sordos aconteció en Nueva York. Entonces ahí se difundió muchísimo esta educación. Se pudo ver cómo pasaba, igual que en Gallaudet, que la comunidad iba creciendo, la lengua de señas iba creciendo. Y esto eran pruebas de que esto funcionaba, una lucha que se pudo continuar gracias a este antecedente. Bueno, nada más. Tengo el de Mañasco, otro más. Esto es de la escuela de Mañasco. Ah, no, el oro, ay, está mal. Ah, perdón, me confundí. ¿Mañasco? Ay, bueno, yo quiero hablar sobre la historia de la escuela. Voy a empezar por el oro y después el Mañasco, ¿sí? Esta fue la escuela de mi mamá. Así que cuando la veo que me toca de casualidad, dije, sí, quiero hablar de esto, con todo lo que mi mamá me ha contado del espacio en Recoleta, en la calle Austria, donde los chicos disfrutaban, ¿no? Las chicas compartían la cultura, se comunicaban de manera diferente. Algunas se quedaban pupilas, se quedaban a vivir en la escuela durante el año. Mi mamá me contaba todo esto. Ella vivía cerca y tenía la oportunidad de ir y volver a casa día a día. Pero es una historia realmente interesante, muy linda, muy alegre, sobre lo que sucedía ahí en la escuela. Y a mí me gustaría aprovechar y contárselo. No sé si ustedes saben, hay muchas historias, yo voy a elegir algunas. Mi mamá me contó que aproximadamente a los 10 años, 11 años, mi mamá se quedó en ese momento pupila, algunas compañeras iban y volvían de sus casas a diario. Y un día ella vio que una chica trajo a la escuela un globo. Entonces, bueno, era muy duro este globo, era un globo diferente. Era un globo con el que pudieron jugar y compartir y divertirse. En esta escuela había monjas. Se acercó una a decirle, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? Y entonces dijo, bueno, lo trajo una compañera de la casa, del kiosco. Es un globo. Bueno, la monja se lo sacó, se lo llevó y no entendieron qué fue lo que había pasado. Bueno, de grande se dio cuenta, era un preservativo. Claro, mucho tiempo después se dio cuenta de lo que había pasado. No tuvo una sorpresa, pero sí ocurrió realmente. Fue grave, porque esto tiene que ver con la falta de información que se vivía en esa época. Porque al prohibirse la lengua de señas había tanto que estaba vedado y oculto para las personas sordas. Entonces, bueno, yo les cuento esta anécdota, pero tremendo, fue de verdad. Bueno, gracias. ¿Algo más? ¿Vieron esto? Era
momento, ¿la escuela era oralista o bilingüista? Sí, oralista, fuertemente oralista. ¿Era de varones o de mujeres? El airolo era de varones. Acá, ¿este es el airolo? No, mañasco, madre mía. Esta es la de varones, esta es la de hombres, la del airolo, que fue la primera escuela a donde iban los varones, jugaban, aprendían, pero las chicas no tenían un espacio en esta escuela. Entonces vinieron desde Italia unos curas, unos sacerdotes, crearon esta escuela Airolo, pero bueno, con el tiempo surge también la escuela Mañasco, trajeron monjas de España, y ahí se crea también estas dos escuelas por separado. Algunos terminaban el 7º grado y no sabían a dónde ir. Entonces, a partir de esto fue que empiezan a surgir las asociaciones de personas sordas. Pero bueno, me estoy adelantando, ¿no? ¿Algo más? ¿Tengo que preguntar algo más? Yo voy a decir algo más. Bien. En 1885 se crea esta escuela. ¿Y saben por qué se crea esta escuela? Terry, que era un político muy importante de la época, en ese momento no existía esta escuela, y él tenía 3 hijos sordos. Pero bueno, se daba cuenta que no tenía dónde enviarlos a la escuela, entonces trajo profesores desde Italia. Él les pagó de manera particular, y una vez que terminó la educación de sus hijos, se dio cuenta que no eran los únicos, que había otras personas en la misma situación, y esto le preocupó. Por eso fue que hizo el proyecto de creación de esta escuela. Y después de unos años y de mucho insistir, se creó esta escuela para personas sordas, Escuela Nacional. No se llama Devoto, ¿sí? Era el Instituto Nacional de Sordomudos, que se fundó en el año 1885 por un decreto de la fecha 15 de diciembre. Ahí se fundó, en septiembre. Era para varones. En aquel momento los varones y mujeres recibían educación por separado. Así fue como empezó. ¿Algo más? Algo breve. Bien, la escuela Airolo había traído sus docentes desde Italia, y a Mañasco se habían traído monjas desde España. Por eso fue que mujeres y varones, cuando se empezaron a conocer, a encontrar, a enamorar en los clubes, fueron modificando la lengua de señas a través de la integración de una lengua y la otra, de una escuela y de la otra escuela. ¿Algo más? Sí, yo quiero decir algo más, disculpen, que me paro una y otra vez, pero bueno, les quiero contar, porque mi tío fue casi fundador. Después estuvo mi papá, después estuve yo, mi hermano, que ahí en el Instituto Nacional de Sordomudos, hemos estado todos ahí. En 1885 se creó, pero antes de esto había una escuela que había recibido subsidio desde Alemania, no me acuerdo exactamente. Hubo una epidemia en ese momento, fallecieron muchas personas y se cerró ese espacio de educación. Entonces, luego de eso es que Terry trae a estas personas para educar a sus hijos. Pero había habido una escuela antes, con un antecedente antes del Airolo. Cuando Terry ve esto, no le gusta. Entonces llama a una comisión educativa para revisar esa situación, y se decide cerrar ese espacio, y Terry se queda pensando cómo hacer una propuesta que recupere la propuesta mundial de enseñanza oralista para las personas sordas.
Terry había nacido en Brasil, fue a la universidad, fue un hombre muy importante, un gran líder. Entonces él hace este proyecto de creación de este espacio para sordos gratuito. Insiste y después de un tiempo logra en el 1885 que se apruebe la creación del Instituto Nacional de Sordomudos. Gratuito para todo el país. Era el único del país y estaba aquí en Buenos Aires. Había una persona sorda responsable de cuidar este espacio. Era totalmente dedicada a varones esta educación. Y había un pequeño grupito de mujeres. Con el correr del tiempo ese grupo de mujeres fue creciendo, pero la idea era que no se integraran varones y mujeres. Había diferentes edades en aquel momento, mucha diferencia de edad entre los estudiantes. Ahí es que se crea el Instituto Nacional de Sordomudas. Y esta seña que ustedes ven de Mañasco, no sé si saben de dónde viene. La primera directora se llamaba Delfina y la primera sede de la escuela estuvo por Santa Fe, la segunda por la calle Austria y la tercera es la actual, cerca de la calle Hunter. En un momento hubo una gran epidemia de ratas que hizo que, por suerte, en Airolo estuvo este primer Instituto Nacional de Sordomudos, donde había un profesor de Mendoza que fue traído el primer director de este instituto de la Argentina, con mucho contacto político. El gobierno lo trajo durante muchos años, él estuvo, y en homenaje a esta persona, una vez que falleció, es que se le pone el nombre a la escuela, Bartolomé Airolo, profesor Bartolomé Airolo. Bien, y después de este año 1900, ¿qué pasó después? ¿Quién tiene el próximo cartel? ¿Sobre las asociaciones? ¿Quién lo tiene? Llámalo. ¿Vos no tenés el que viene después de usted? Perdón, Eliana, tenés razón con lo que decías. Primero fue en Santa Fe, segundo fue en... y la tercera fue Austria, y la cuarta fue la que está ahí por el barrio de Devoto. Tenés razón. La tía había estudiado ahí en Santa Fe, la mamá estudió en esta segunda calle, y después, bueno, así fue pasando toda la familia. Tenés razón, muy bien. Bueno, este momento, este es Terry. José Antonio Terry. Padre, José Antonio Terry, padre e hijo, tienen el mismo nombre ambos. Esta persona efectivamente tiene dos hermanas sordas, nacieron en Italia, y la segunda nació en Buenos Aires. Voy a contar muy brevemente la historia de él. Es una persona sorda, un artista sordo muy conocido, pero él tuvo un método oral de enseñanza. Quiero contar su historia para saber cómo llegamos hasta ASAM, ¿no? Previo a esto, en el Instituto Nacional de Niños Sordos, se educaron y crecieron. En el 1902 hubo una persona sorda dentro de Airolo, de este instituto,
que empezó como a convocar personas sordas y a nuclear personas sordas en el barrio de Recoleta. Los convocaba para que todos se puedan juntar y crear una asociación. Entonces algunos sordos decían, ¿qué es esto de una asociación? No se podía hablar en lengua de señas, era el año 1902. Entonces ese proyecto fracasó. Pero Terry, que viajaba muchísimo por el mundo gracias a su arte, frecuentaba Francia, España, diferentes países de Europa, debido a sus pinturas era muy reconocido. Una vez, después de uno de sus viajes, al regresar, presentó un proyecto de una pro-asociación, ¿no? Que esto fue previo a SAM. Y realizaron encuentros, se fueron encontrando y frecuentando, hasta que decidieron que sí, que se iba a hacer a la creación de ASAM en el año 1912, la Asociación de Ayuda Mutua de Sordomudos, que hasta el día de hoy está presente y tiene 70 años gracias a esta persona, gracias a Terry. En relación a su vida, una persona que no manejaba la lengua de señas. Antes en Alemania tenían como otra forma de señar, una cosa muy fuerte, ¿no? Y después se fue modificando esta lengua de señas en las escuelas y él es el que trajo un sistema dactilológico de las letras con las manos y lo empezó a ver y lo empezaron a traer y a utilizar acá y todos lo empezaron a usar. Y en una escuela en Italia había algunos preceptores que trajeron para trabajar acá y se fue modificando este alfabeto y no prosperó mucho esta propuesta de ese alfabeto. Pero sí modulaba, hablaba, tenía una formación desde la fonoaudiología muy buena y se comunicaba en forma oral. Pero la lengua de señas era muy importante y se focalizaba en la lengua de señas. Lo que le quiero contar sobre la historia de ella, pero quiero hablar de este documento que está acá presente, ¿no? La declaración en relación a las personas sordas, que no es el 19 de septiembre como conocemos, sino que anteriormente a esto ya se luchaba por el Día de las Personas Sordas para el 31 de diciembre. El 31 de diciembre era el Día de las Personas Sordas, de la lucha de las personas sordas. Y eso tiene que ver con un asilo en relación a esta fecha. El 31 de diciembre se festejaba y se celebraba pensando en la opresión de las personas sordas y entonces se estaba celebrando esta situación. Los sordos querían mostrarse, mostrar con orgullo este Día de las Personas Sordas. Se aprueba, no recuerdo exactamente la fecha, y ahí se festeja el Día del Sordo en esa fecha hasta que se decía de sordos mudos, se decía en ese momento, pero luego se cambió a sordo con S mayúscula, porque no tenía que ver con la audición, sino había una gran confusión a nivel mundial con respecto a esto, porque la S no se entendía por qué se utilizaba con letra mayúscula, ¿no? Entonces, lo importante de esto era mostrar ante el mundo la identidad de las personas sordas, que tienen derechos. Y esta palabra antigua ya no tenía que ver con esta identidad, con la accesibilidad, que nada tiene que ver con lo que se vivía antes. Claro, es lo que decís, es de la Federación Mundial de Sordos que viene esto, es cierto. Federación Mundial de Sordos. Desde ahí se decide esto de que la S mayúscula identifique a las personas sordas. Entonces esta semana de las personas sordas, que también viene desde la Federación Mundial de Sordos, y que hay una persona muy reconocida, Larrela de apellido, un joven sordo italiano, gran luchador, que creó la Asociación de Sordos en Italia, y a partir de esta asociación viene la Federación Mundial de Sordos.
porque quería igualdad entre las personas sordas y oyentes, no quería estar en una situación de inferioridad. Y se ha logrado esto gracias a esa primera iniciativa de esta persona de Vittorio, de crear esta Federación Mundial de Sordos y de tener esta semana de reconocimiento de nuestra identidad. ¿Quién tiene el que sigue? ¿El año siguiente a esto? ¿Posterior a esta fecha de la Confederación, quizás? ¿Algún año? No sé, a ver, busquemos por ahí quién tiene el papel que continúa este. ¿Por allá? ¿Nadie lo tiene? ¿No está? ¿Y? ¿La CAS? ¿Algo de la CAS? ¿Dónde está? ¿No por ahí? Tiene que estar por ahí. La Confederación. Ahora el 9 de diciembre va a llegar a los 62 años, es el aniversario de la Confederación, que ahí sigue, ¿no? Adelante. ¿Quién más? ¿Quién quiere decir algo? ¿Alguien que quiera pasar para contar algo? Espera. La Confederación surge, yo lo sé esto, comienza la Confederación, bueno, quizás, no sé, ayúdenme si me estoy equivocando, pero vamos a ver. Con Oscar y Manzanedo, sí, estaban ahí. Oscar y Manzanedo son los que lo crean y luego... ¿Acá me ven bien? Son los que crean la Confederación. Bueno, paciencia, soy petiza. Se crea la Confederación, pero no sé si estoy en lo cierto. Bueno, déjame hablar. Cuando se crea, me parece que Manzanedo fue a Europa, había ido a Europa, me parece, ¿no? Porque entonces empezó, a partir de lo que vio en Europa, le creo que es así, esto es así, bueno, pasá y contalo vos. Dale, pasá, te invito. Y bueno, pasá. Perdón, les quiero decir a todos que por cuestiones de tiempo, acá a las 8 tenemos que cerrar. Así que no nos extendamos mucho, súper interesante, pero guardemos cosas para mañana que vamos a seguir hablando. Seamos breves, por favor. Sí, estás en lo cierto. Manzanedo fue quien creó la Confederación Argentina de Sordos. Pero ¿esto desde dónde viene? A ver, previamente en ASAM veníamos trabajando como una asociación. Y desde Europa... Pensó que para qué íbamos a hacer esto, ¿no? Y esta propuesta se ocultó. Hasta que Manzanedo la vio, él era secretario de ASAM, y dijo, no, esto está bueno, podemos organizarnos, podemos crear una confederación. Desde ASAM se enojaron, no quisieron afiliarse, pero Manzanedo convocó a Unión, que en ese momento no se llamaba así, ¿sí? Tenía otro nombre, en ese momento era una asociación San Martín, Círculo de San Martín. Bueno, entre 4 asociaciones lograron la creación de la Confederación, que posteriormente siguió teniendo más y más afiliados. En ese momento no tenía personalidad jurídica, estaba Manzanedo y otros más. Era un grupo que, bueno, después con el tiempo fue cambiando y se fue ampliando. ¿Algo más? No, ya está, suficiente. Bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Cuál es el próximo año? ¿Cuál es? A ver. ¿Quién empieza? ¿Quién tiene el próximo? 1957 es el que tengo acá. ¿Qué año tienen ustedes? ¿La creación de CADES? A ver. Ah, ¿eso ya está? Bueno, esta ya está. Por esta ya terminamos. La de CADES viene después, pero en el 2010, ¿vos tenés la de 2010? ¿Querés contar esta historia brevemente, por favor? Brevemente. Sí,
Gracias a todos. Buenas tardes para todos. Sí, con esto de la historia yo dije un momento que tiene que ver con Córdoba. La fundación, vieron que en el año 92, en Córdoba, estaba yo y habían otras personas, yo ahora soy segunda vocal en la Confederación, pero bueno, ¿cómo vino esto en Córdoba? Les voy a contar. En el año 92, antes del año 92, las mismas personas sordas se reúnen, dialogan y la intención era cuidar la lengua de señas, no solamente en Córdoba, sino en todo el territorio, pero bueno, en ese momento teníamos ahí contacto en Córdoba, entonces la intención de los sordos, también había algunas. Anteriormente las personas oyentes enseñaban, pero ahora la intención era que esto pasara a ser el patrimonio de las personas sordas, fueron ellos quienes enseñaran y cuidaran la lengua de señas, que estuvieran estos profesionales adentro de las escuelas y que avance esta formación en los diferentes puntos del país. Ese sería el perfil docente para la enseñanza de la lengua de señas. ¿Y quién tiene? 2007. Se va a quedar acá, ¿no? Bien, en el año 2005, hace un tiempito atrás, discúlpeme, me voy a presentar. Esta es mi seña personal, soy Benitón. Soy presidente del Departamento de Jóvenes de la Confederación Argentina de Sordos. En el año 2005 es que se crea este departamento. Es uno de los departamentos de la Confederación, porque hay varios. Este es el que se dedica al trabajo con la comunidad de jóvenes sordos. Y esta creación en el año 2005 vino porque en 1998 estaba Agustín, este mismo que estaba acá recién, que fue a Canadá. ¿Qué pasó? No. Vení, me parece que me olvidé, ¿no? Bueno, dale, decilo vos entonces, Flor. Hola, esta es mi seña personal. Yo soy la ex vicepresidenta del Departamento de Jóvenes de la Confederación. Y el primer encuentro de jóvenes sordos se celebró en Córdoba. Asistieron jóvenes de toda la Argentina. Y en ese momento, en 2003, hubo un encuentro, un campamento mundial de sordos en Canadá, a donde pudimos ir y ver que los diferentes países tenían este departamento. Entonces empezamos a insistir para que en Argentina también se creara. Y surgió en ese año, en el 2005, a partir de ese encuentro. ¿Sí? ¿Breve? ¿Bien? Bien, y después del 2005, ¿qué tiene el 2007? Esta es mi señal personal. Bien, ahora hay más espacio. Bien, yo soy Natalia. Me acuerdo que en el año 2007 estuvo esta cumbre, yo era muy joven y fue un impacto para mí, porque en esta cumbre de lengua de señas había asociaciones, no me acuerdo la cantidad exacta, ahí me dicen 41 asociaciones, muchísima gente, no sé si fueron 2 días o 3, no me acuerdo bien, y se estuvo debatiendo cuestiones muy importantes de la lingüística de la comunidad sorda, y en ese momento había un proyecto de ley de lengua de señas argentina que se presentó y se luchó muchísimo para que haya una ley, un reconocimiento de nuestra lengua, de nuestro patrimonio cultural. Eso fue un impacto muy fuerte. Y la comisión directiva que estaba en ese momento trabajando empezó a luchar prioritariamente por esta ley, ¿no? ¿Me acuerdo bien? ¿Algo más que alguien quiera aportar? Gracias. ¿Quién tiene que sigue? Después del 2007, 2010. En ese momento
se había prohibido el uso de la lengua de señas, y a medida que fueron pasando los años hubieron diferentes congresos de pedagógicos, de educadores sordos, investigaciones, pero también la Federación Mundial de Sordos dijo que por favor esto que había ocurrido, pidió perdón por esto que ocurrió durante tantos años con respecto a la educación. El Congreso de Educación de Sordos, Congreso Nacional de Educadores Sordos, claro. Sí, lo que hicieron en ese momento, venía a decirlo acá, casi te ven. Son diferentes versiones, pero hay un documento. Yo antes les dije, ¿no?, que en 1880 en el Congreso de Milán se prohíbe la lengua de señas hasta el año 2010, que en Canadá, este mismo que figura acá, en Canadá, en este Congreso, con la misma línea del Congreso de Milán, se llega a este momento, y esto que dice Flor, de las disculpas, no fue así. Lo que hace es que se reconoce que había habido un error al prohibir el uso de la lengua de señas, y eso me parece que es muy importante. Pero ojo, nunca se pidió perdón. En ese congreso, en 1880, se decidió de un día para el otro eliminar las lenguas de señas a nivel mundial, y en Canadá hubo un error. Se reconoce eso. Nada más. Bien. Y después de esto, ¿quién tiene el próximo año? ...2017. El Departamento de Lengua de Señas de la Confederación Argentina de Sordos tuvo antecedentes en 2014, 2015, donde se estuvo debatiendo cómo podría funcionar, cómo habría que votar. Hubieron diferentes instancias hasta que en el año 2017, en una asamblea, sí se acepta y se vota. Casi fracasa este debate, casi fracasa, pero finalmente se solucionó y se determinó y aprobó la creación en el año 2017, y en el 2018, a lo largo de ese periodo, fue un tiempo que fue provisorio. En 2018 oficialmente inicia el departamento, y cada 4 años se va modificando. Esto es muy importante, ¿sí? Porque este departamento de lengua de señas busca cuidar la lengua, haciendo contacto con todas las provincias y asociaciones, trabajando de manera unificada, y la intención es mejorar la accesibilidad y la lengua de señas. ¿Está bien? No sé si alguien quiere aportar algo más, ayudarme con algo más. ¿No? Ok, ¿quién sigue? El último año, 2018. Esta es mi seña personal, soy Ana. Voy a hablar de que anteriormente a que hubiese profesores sordos, antes no había gente bien formada. De a poquito va habiendo más gente con títulos, más formación. En la provincia de Entre Ríos, en Paraná, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, se crea la carrera de profesor de lengua de señas. No sé si algo más quieren decir. No tenemos más tiempo, así que vamos a terminar. ¿Algo más? No, muchísimas gracias. Gracias. Hay muchas más cosas, pero bueno, estamos un poquito demorados, empezamos tarde por un inconveniente técnico. Hay muchos detalles en esta historia que podríamos ir agregando. Yo solamente quiero decir una cosita más que es muy importante, que es la creación de AILS, y eso también es una marca en nuestra historia, y eso es algo muy importante. AILS anteriormente, antes de ser una asociación, trabajaba dentro de la Confederación Argentina de Sordos hasta que tuvo su surgimiento como asociación, y trabaja con la comunidad sorda, forma parte de la comunidad sorda. Cerramos esta parte
porque queremos ahora invitar a Cades, que también tiene su historia. Hay muchas cosas que ustedes decían que desconocían quizás, pero está bueno poder ver nuestra historia. Es muy importante conocer nuestra historia, porque esta historia nos da la identidad que tenemos, nos da nuestra cultura, nos da la fuerza que tenemos. Hay cosas positivas, por supuesto, pero también hay cosas negativas. Y esas cosas negativas a veces son las que generan esta dificultad de integración con las personas oyentes, generan la desconfianza que tenemos hacia las personas oyentes. No sabemos muchas veces de dónde viene esta desconfianza y tiene que ver con esta historia, con esta herencia de opresión, con esta herencia de discriminación. A veces nos vinculamos o hay cosas que nos cuentan en relación con nuestra historia, pero al poder comprenderlas entendemos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra carga, cuál es nuestro peso y cuál es nuestra historia. Y tenemos que poder modificar todo esto negativo que tenemos para poder generar otra conciencia y promover otras cosas. Y esta historia la tenemos que poder ir modificando y esa es nuestra lucha. Las cosas, si no conocemos nuestra historia, la opresión continúa. Nosotros habíamos estado conversando y nos parecía importante presentar un proyecto. Voy a poner algo brevemente, pero queríamos contar algo brevemente, pero queríamos agradecer a Florencia, a Guadalupe, a Verónica, a diferentes personas que estuvieron trabajando. Son 5 personas que estuvieron trabajando en forma voluntaria dentro de la Confederación, recabando información sobre toda nuestra historia. Y con todo esto, lo que nosotros queremos es tener la historia completa de las personas sordas a nivel mundial. Y con eso lo que queremos hacer es poder armar un libro para entregar a todas las escuelas, para que los chicos sordos conozcan su historia. Lo mismo que el resto de las personas, ¿no? Sabemos cuestiones a nivel nacional, la bandera, sabemos sobre San Martín, sabemos sobre Belgrano, todo eso lo tenemos como nuestra patria, pero también nuestro objetivo como confederación es poder tener este libro con la historia de las personas sordas. ¿Les gustó esta actividad? Estamos cerrando esta parte y ahora queremos invitar a Cades. Muchas gracias. Tengo una proyección. Hola. No, esta no, hay uno anterior, empezamos de cero con la proyección. Bueno, gracias a todos. Toda la historia que contó la Confederación, toda la historia social de estos hechos hasta llegar a esta actualidad, fue como poder desentrañar nuestra historia y todo lo que teníamos hasta llegar a lo que somos hoy. Pero, ¿qué sabemos de deportes? ¿No? ¿Ustedes conocen Cades? ¿Saben lo que es Cades? Pasemos a la segunda. ¿Otra? No, acá. ¿Conocen esto? ¿Saben qué es esto? Algunos me dicen que sí, pero igual lo voy a explicar. Anteriormente, antes de Cades no existía, lo que se crea es la Federación Deportiva Silenciosa de Argentina. En el año 1953 se crea esta federación. Y eso surge a partir de exalumnos del Instituto Nacional de Sordos, lo que conocemos como AIROLO. Y este grupo se reunió y pensó qué quería hacer en relación al deporte y crean esta federación. En el año 1953 hubo un montón de actividades acá en Argentina y del 53 a... se reunieron durante el 53 y en el 1954 se afiliaron a la CIS, que es el Comité Internacional de Deportes de Sordos, y decidieron afiliarse a este comité. Y ahí se crean los primeros juegos, pasar por favor. Se crean los primeros Juegos Deportivos Nacionales aquí en Argentina, ¿no? En el año 1954. Con el pasar del tiempo, estaban afiliados a la CIS, y la CIS reconoce que de Latinoamérica, de Sudamérica, el primer país afiliado había sido Argentina. Y ellos lo reconocen, y esto realmente es un orgullo para nosotros, haber sido los primeros en afiliarnos. Pasa, por favor. No, la anterior. La anterior. Luego de su afiliación, esta federación decide hacer los Juegos Latinoamericanos en el año 57,
y participaron Brasil, Uruguay y Chile de estos Juegos y decidieron hacerlo cada 3 años, cambiando su sede de diferentes países. Luego se hicieron las Olimpiadas en Rumania, en la que concurrieron diferentes selecciones. Estaba la de fútbol de 11, estaba Manzanero también en ese momento, y Argentina llegó al 5º puesto, y de ahí empezaron un par de conflictos, algunos conflictos en esta federación, un par de enfrentamientos, y ahí se dividió la federación por conflictos internos. Entonces un grupo de personas decidieron crear otra federación y afiliarse nuevamente a la CID. Y la CID lo que dice es, hay 2 federaciones afiliadas, esto no puede suceder, entonces tienen que resolver el conflicto a nivel nacional. Y lo que pide es que por favor lo solucionen y se cree una única federación, no puede haber 2. Hubo un debate de idas y vueltas entre ambas federaciones y entonces terminan las 2 como descalificadas, las terminan sacando de la CID porque no podían estar las 2 afiliadas. Luego de toda esta discusión y este debate interno, en el 77 más o menos, los desafilian de la CIS. Y entonces lo que piensan es, bueno, ¿cómo hacemos? No podemos tener 2 federaciones iguales. Está la Federación Silenciosa, pero no puede haber otra con el mismo nombre y que se forme igual. Y entonces la filmina siguiente. Entonces se crea la Federación de Fútbol, la Federación de Vóley, la Federación de Básquet, y se crean estas 4, y también la de artes marciales. Con estas 4 federaciones, lo que se crea es CADES después. Se crea CADES a nivel de confederación. Estaba la federación, pero con todos estos idas y vueltas que hubo y toda esta división dejó de funcionar, y entonces se crea CADES. Y quieren ver cómo se pueden afiliar, ya que anteriormente no tenían mucha forma de contactarse. Entonces estuvieron viendo cómo podían afiliarse a nivel internacional, hasta que en el 93, en un congreso en Bulgaria, logran afiliarse y viendo que hay una sola asociación representante de la Argentina, sí pueden volver a afiliarse a la CIS. Pero tenían que esperar 4 años para poder hacerlo. Entonces en Dinamarca, cuando se realiza otro evento, pueden estar ahí presentes. Igualmente continuaron estas discusiones internas hasta que lograron afiliarse, y ahí CADES pudo afiliarse hasta el día de hoy, trabajar a nivel nacional en relación al deporte y participar de los diferentes eventos. La CIS, lo que conocemos como CIS, ahora cambió su sigla, es CISD. En Argentina, CADES trabaja junto al Cono Sur y está afiliado también a diferentes asociaciones de Latinoamérica, y que estas están afiliadas a su vez a la CID. Es como el funcionamiento que tienen. CADES trabaja junto a diferentes federaciones, como la Federación de Vóley, por ejemplo, que tiene una subcomisión de rugby por otro lado, de hockey, de atletismo. Vuelve por favor. De atletismo, las diferentes federaciones. Lo voy a explicar muy brevemente. Igual mañana va a haber diferentes actividades deportivas promovidas por CADES, pero a nivel nacional el objetivo es, tenemos diferentes deportes, más o menos 70 deportes, pero bueno, esta es la vida que lleva adelante CADES. Yo ya terminé, no sé, no, esto después, no importa esta parte. ¿Listo? Bueno, ya vimos estas 2 historias, ahora ya estamos por cerrar. Ha venido mucha gente y hay un tema de historia que a mí me quedó dando vueltas. Hay un tema que ya estuvimos hablando hace poco tiempo en el Facebook, algunos también subieron algunas reflexiones con respecto a la comunidad sorda, la Semana de las Personas Sordas, al 19 de septiembre, Día del Sordo. Pero hay algo de la historia de la comunidad que me doy cuenta que es muy importante que sepamos que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Últimamente, en el último tiempo, Juan estuvo hablando de una época en la que surgieron muchos movimientos, muchas asociaciones, cursos,
¿sí? Mucho, nos hemos ido empoderando mucho en la comunidad y hubo un momento donde se apagó un poquito toda esta energía porque hubo un gran cambio a nivel mundial. Muchísimos jóvenes y chicos, algunos desde muy lejos, empezaron a desvincularse de alguna manera, empezaron a ver algunas peleas, por ejemplo, con ASAM, con la Confederación, ¿no? Un momento que fue muy fuerte. Y entonces ahora hay cierta preocupación por cómo continuar, ¿no? ¿Quién va a continuar con este legado? Por eso este libro, que va a ser en lengua de señas, obvio, tiene que ver con mucha información que nos sorprenda, cosas que desconocíamos, que son muy importantes. Y yo lo que le quiero pedir a todos ustedes es que siempre que haya un tema que tenga que ver con las personas sordas, con una asociación, con una jornada, algo que se abre en un bar, en un boliche, algo que tenga que ver con el encuentro de las personas sordas, con la cultura, con el sentimiento de igualdad entre nosotros, es importante que sepan que hay gustos muy diferentes para con la persona oyente, porque tenemos culturas muy distintas. Y actualmente, en el año 2019, ha habido un cambio muy importante. Yo no digo que esto sea malo, pero ha habido un gran cambio. Entonces yo pregunto, ¿no? Es importante continuar con esta historia, pero ¿cómo? Esto no depende de la Confederación y tampoco depende de las asociaciones, depende de la comunidad, de la unidad, de hablar acerca de las personas sordas. Es muy importante hablar de nuestra identidad, de nuestra cultura, de todos estos temas. Esto depende de ustedes y eso es lo que yo quiero que quede claro de aquí en adelante y por mucho tiempo, de que depende de ustedes, no de nosotros, de la CAS, de todos. Bueno, también me gustaría contar sobre educación. Hay un problema muy importante y principal en la educación en el último tiempo. Van a ser 140 años durante los cuales ha estado prohibida la lengua de señas. Todavía sigue ocurriendo. Pareciera que los oyentes tienen una educación superior a la de las personas sordas. ¿Pero por qué es? ¿Porque no tengamos capacidad? No, si nosotros tenemos capacidad. Ocurre que el Estado, hasta ahora, año 2019, desde el 2007 estuvo la cumbre de lengua de señas y hasta el día de hoy el Estado todavía no ha reconocido la lengua de señas como un idioma. Y sin ese reconocimiento, automáticamente la educación para la comunidad sorda y los diferentes ámbitos fracasan, todos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante, no, la lengua de señas? Porque la mayoría no lo ve esto. Actualmente todavía falta desde el Estado este reconocimiento, esta protección, este reconocimiento a la lengua de señas. Si se aprueba una ley, ahí va a venir un gran cambio con seguridad. Pero eso depende de ustedes. No solo de la Confederación. Y ahora sí, termino con esto y gracias a todos. Vicky, ¿querés decir algo? Ven. Les quiero contar. Que gracias a todas estas historias de Manzanedo, de Ovidio, Eduardo, perdón, y bueno, y otras personas entre las cuales yo también estuve,
hemos podido luchar y defender esta lengua, sabiendo que es muy importante para mejorar la calidad de la educación. Hemos estado con la cabeza puesta en esto, mirando con profundidad este asunto y hemos visto que han habido muchos fracasos y muchos trabas en la educación. Muchas luchas por la educación en lengua de señas y todavía sigue habiendo fallas y hay mucho que mejorar. Pero la lucha ha sido muy difícil y han habido muchos obstáculos. El oralismo ha sido muy fuerte y ha dejado de lado la lengua de señas. Y han ido muriendo diferentes personas. Pero no quiero que las olvidemos, tenemos que homenajearlas a cada una de estas personas que han luchado. Yo todavía homenajeo a cada uno de ellos y me parece que es importante este crecimiento de la lengua de señas que ha sido antes mucho más difícil de lo que es ahora, que está la Convención, que está la ONU y que hay diferentes organizaciones que apoyan. Y las cosas van a ir mejorando y mejorando. Pero cuando no estaba esta ley, no estaba la Convención, esta lucha era muy difícil. Entonces yo les pido a ustedes que homenajeen, reconozcan a cada uno de estos hitos de la historia, a CADES, a la Confederación. ¿Sí? Piensen que está la Confederación, la Federación de Deporte Silencioso Argentino y CADES, que antes no existía, y bueno, estuvieron todos estos líos, todas estas cosas que les estuvieron contando, con estos mismos representantes, ¿no? Manzanero y demás. Bueno, todas estas cosas son muy importantes y yo les pido por favor a los jóvenes que respeten a los mayores, que respeten la historia y la lucha que han llevado adelante estas personas. Han habido cosas malas y han habido cosas buenas, es cierto, pero también hemos sido parte y hay muchas cosas que pueden no gustarnos, muchos errores, es cierto, pero es bueno saber de eso para poder construir y mejorar. Nunca se construye sin errores, eso es de esta manera. Nada más, muchas gracias. Bien, yo ya sé que estamos por cerrar, pero quiero agradecer a los intérpretes que estuvieron acá, a las personas que estuvieron trabajando en el subtitulado, quiero agradecer a la Estación Federal por brindarnos este espacio, muchas gracias a todas las personas de la comunidad que se hicieron presentes y los despido hasta mañana, nos vemos mañana nuevamente. Feliz semana a las personas. No, ya lo agarré.